superestación. Bueno, aunque ha regresado el servicio eléctrico a buena parte de la gente que nos está reportando al 0424-293-1706 y por los reportes que tenemos, hoy es uno de esos días que uno se preguntó, ya, pero ¿cuánto tiempo es que aguanta en la nevera esta carne? Exacto. Hoy hubo gente que de repente tuvo parrilla espontánea, no me va a volver a agarrar. Y ya Pero fíjate están... es que también nosotros tenemos la mala costumbre, venezolano, de hacer mercado para la semana, para 15 días o para el mes. En muchos países hacen el mercado diario. Lo compran lo que van a cocinar. Y ya está. Entonces, nuestra preocupación es lo que está en el freezer. Y aquí vamos a hablar con Ariana Araujo, licenciada en Nutrición y Dietética, máster en Psicología con especialidad en Salud Pública, para hablar precisamente de cómo conservar los alimentos en medio de una situación de escasez eléctrica. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ariana. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a los medios de comunicación por permitirme el día de hoy dar información que es útil para todos los venezolanos. Bueno, ¿qué debe saber la gente que dice eso aguanta o que... ¿Qué hay que hacer en momentos ¿Qué hay que hacer? de Exactamente. emergencia? En el caso de que ya se haya ido el servicio eléctrico y tengas muchos alimentos que sean perecederos, lo que tienes que tratar de hacer en primera instancia es tratar de no abrir la nevera o el freezer. Exacto. En función de que puedas mantener el mayor tiempo posible ese frío que tiene la nevera o el freezer. Eso es lo Ojalá primero Claudia que esté tenemos que hacer. escuchando esto porque discutimos por eso justamente hace 3 horas. ¿Para qué Sí, la has abierta? fíjate. Porque ya la voy a guardar. Ciérrala que se va el frío. No. Si uno no sabe el tiempo que no vas a tener el servicio eléctrico, uno puede utilizar una cava pequeña para tener esos alimentos que uno sabe que probablemente uno va a estar consumiendo en el día a día. Ejemplo, bueno, tienes un niño chiquito y quiere algunas compotas, quiere alguna fruta que tenga en la nevera. Lo ideal es que tú no abras la nevera y que tengas estos alimentos en una pequeña cava y si quieres abrirla y cerrarla muchas veces al día, lo puedes hacer. Pero Ok. tienes que tratar de conservar el frío de estos alimentos. Si ya ves que va pasando mucho tiempo y que no tienes el servicio eléctrico y la temperatura de la nevera no es la adecuada, tenemos que buscar la manera de conservar esos alimentos. Y para eso necesitamos generalmente gas. ¿Okay? Si en sus casas o en casas de algún vecino hay gas, deberíamos cocinar estos alimentos en función de que podamos extender un poco la vida útil. Y Pero si llegamos a ¿cuánto es el tener... tiempo? Ese tiempo que acabas de decir, cuando dices, cuando ya hay mucho de- tiempo sin el servicio eléctrico, ¿cuánto calculamos que es ese tiempo? ¿En cuánto tiempo es que pierde el frío la nevera? va a ser muy variable dependiendo la nevera que tengas y la cantidad de alimentos que tengas dentro de la nevera. Claro. Si es un freezer, entre más lleno esté el freezer, más tiempo vas a conservar ese frío, porque los alimentos Son hacen bloques de bloques hielo. de hielo, Claro. exactamente, y uno enfría al otro. Entonces, lo ideal es tenerlo bien lleno. Y si sabemos que esta situación se podría repetir, podríamos utilizar botellas de plástico, las llenamos de agua y las congelamos, que normalmente cuando el agua está congelada en grandes bloques de hielo, se permanece fría por mucho más tiempo que si tenemos hielos en pequeños bloques. Exacto. Entonces ya lo podemos tener ahí metido en el freezer en función de prever que pueda pasar alguna de estas situaciones. E incluso Si tú no lo puedes, pasar esa agua congelada grande a la parte de abajo también es recomendable si quieres mantener el frío, alargar la vida de frío de la parte de abajo de la nevera, ¿no? exactamente, porque Okay. es la temperatura más fría de la nevera o del freezer, está en la parte inferior de nuestro equipo. Otra de las cosas que les estaba comentando es que si nosotros tenemos gas en la casa o en casa de algún vecino, nosotros podríamos utilizar cualquier pote de vidrio que tengamos con tapas herméticas para cocinar los alimentos y envasarlos al vacío. Esto es una de las técnicas más importantes y yo las tengo hablando cuando tuvimos el apagón en 2019, lo dije, y hace como un mes aproximadamente, también lo publiqué en mis redes sociales. ¿Cómo envasar al vacío? Es súper fácil, lo que necesitamos es agua, que no tiene que ser potable porque la vamos a hervir, la vamos a poner allí con los potes de vidrio y lo que nosotros querramos poner dentro de estos envases también lo vamos a calentar. Luego que esté bien esterilizado el envase de vidrio, ponemos adentro este alimento, cerramos inmediatamente y volvemos a poner este envase de vidrio cerrado en el agua.
en función de que se pueda crear un vacío y que este alimento le podamos extender la vida útil hasta 2 años. Es lo que se hace con los garbanzos, con las caraotas que conseguimos en los supermercados, con la salsa de tomate, Las con... caraotas en este país van en Tupperware. O en potes ¿Cómo me, de arroz Pote de chino, helado. en pote de helado. no los escuché, disculpen. No, que en este país la metodología es meter la caraota en pote de helado Al freezer. o Ah, pote de bueno, arroz eso chino. sí. Pero si ya las tienes cocidas y tú quieres extenderle la vida útil a ese alimento, tienes que pasarlo a un envase de vidrio y esterilizarlo. ¿Cuánto dura, por El, ejemplo, un pollo que se congela? Está congelado en el freezer. ¿Cuánto tiempo mi- puede durar que uno no le tenga miedo? Quiero que tengas en claro que tu respuesta, Ariana, es lo que va a sí, determinar Si me como... el futuro de la pareja Exacto. que tengo aquí al lado. O sea, Luis Jerónimo obviamente está haciendo esta pregunta para poder llegar a su casa y decir, ¡claro, ven para acá! Ariana me lo dijo. te dije que no tenías que abrir el freezer. Exacto. No, dependiendo, si el freezer está bien cerrado y tienes suficientes alimentos, 24 horas te puede durar. No, no Fíjense que digo, cuando un uno va... pollo sin problema de luz. Tú agarras un pollo, lo colocaste en el freezer, se te olvidó y a los 6 meses está ahí congelado, no lo has sacado nunca. No va a pasar nada. De 6 a 9 meses puedes tener cualquier tipo de carne congelada, siempre y cuando no hayan fluctuaciones de luz en donde tú vives. Ok, Si hay fluctuaciones de luz y, bueno, pasas un periodo como el día de hoy sin luz, evidentemente no se está manteniendo la misma calidad. ok. Y es súper importante decirle a la gente que si tú tienes dudas de que ese alimento está en buen estado o no, hay que tirarlo a la basura. Sí. No podemos tener dudas y decir, bueno, lo voy a consumir, porque hay una gran variedad de enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Y ahí entran todas las intoxicaciones. Entonces, quizás el problema podría ser peor. Es preferible que si tenemos que botar algún alimento, se bote con mucho dolor, Sí, pero claro, un prevenimos dolor algún horrible. tipo de enfermedades. Claro. Otro de los métodos que se utilizó mucho entre 1939 al 45 en Europa era el secado al sol. Quizás en Caracas no lo vamos a poder hacer, pero la gente del interior que viven en casas sí lo pueden hacer. Si tienen frutas, si tienen vegetales que las tengan en la casa y no las quieren botar, lo que tienen es que picarlas y ponerlas en las rejillas como del horno y Ujú. las pones a llevar sol para que se deshidraten y después de que estén deshidratadas, como le estás quitando los vehículos de esos microorganismos para que haya crecimiento de patógenos, que es el agua, el oxígeno, los microorganismos que puede tener, tú lo vas a conservar, porque al final estás buscando cómo conservar esos alimentos. Y si tú no tienes electricidad y no tuvieses tampoco gas, tú dices, bueno, ¿cómo deshidrato estos tomates? Que lo Tomate hicieron mucho los seco, exacto, italianos. claro. Exactamente. Ya después tú puedes, si tienes ajo en la cocina, tienes aceite, le puedes poner un poco de sabor y los pones en potes de vidrio que ellos también mantienen mucho más la vida útil del alimento. Quizás muchos dirán, bueno, nos están poniendo a deshidratar alimentos al sol. Sin embargo, bueno, cuando vemos la situación del día de hoy, a veces uno dice, yo no quiero botar todo el dinero que yo invertí en esos alimentos y tengo que buscar la forma de solucionar y, bueno, no estar preocupándome por la situación que está pasando, sino ocupándome en el día a día. Eso es pensando que no sabemos cuánto tiempo va a durar el problema que estamos viviendo. Claro. Afortunadamente, la mayoría ya tiene luz y ya ha llegado a muchas partes de nuestro país y eso nos ayuda a tomar previsiones. Si ustedes revisan mi Instagram, yo también hace un mes, ¿Cuál es? en mis publicaciones, @método coma, como de comer, Ok. @COMA. Yo publiqué un guiso porque muchas veces tenemos el alimento y no tenemos cómo darle sabor. Entonces ese guiso tú lo vas a hacer como un guiso normal, le vas a poner tu tomate, tu cebolla, ajo, lo que tú le pongas a un guiso para darle sabor a la comida. Y lo vas a envasar también al vacío, esterilizando estos envases de vidrio y lo vas a guardar. Eso tiene una duración de 2 años. Entonces, en el momento que tú digas, bueno, se me fue la electricidad y quiero cocinar algo, bueno, pero ¿cómo le doy sabor a eso si ya no tengo vegetales en la cocina? Entonces tú abres tus potes de guiso y tú le puedes poner el guiso, porque al final no es solo comer. El comer lleva algo que es muy importante, que es el placer. Claro. Entonces, comerme un pollo que no sabe a nada, comerme una carne que no sabe a nada, probablemente tampoco lo quiero hacer.
Es una especie de esos condimentos secos que venden en los automercados, pero hechos en casa. Claro, que son excelentes. Exacto. Muchísimas gracias, Exacto. Ariana. Ariana, ojo, estábamos hablando de guisos de comida, por favor. No vaya a ser que vaya, tú sabes que hay gente que, no, que piensa, Que no, pero escucha tarde. a mí el guiso, que estaban hablando de un guiso, Un no. guiso ahí. Ariana No, Araujo, guisos para adobar la comida. Gracias, excelente. Ariana, de verdad. Nosotros- Gracias, gracias. Vamos que hay corte, o quedamos de corte que me dio hambre.